Escándalo en la Fórmula 1. Flavio Briatore habría intentado sabotear la carrera de Franco Colapinto, y Toto Wolff lo desenmascara con pruebas demoledoras. Mientras Alpine se hunde en el silencio, Mercedes le ofrece al argentino una salida histórica. ¿Se acabó el poder de Briatore en el paddock? ¿Cuántos sabían lo que estaba pasando? La bomba ya estalló, y nadie sale ileso. El silencio en la Fórmula 1 puede ser tan estruendoso como una declaración directa. Y cuando alguien como Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, decide finalmente hablar, el eco de sus palabras sacude incluso los cimientos más rígidos del paddock. En las últimas horas, Hamilton ha roto el hermetismo que venía sosteniendo respecto al escándalo que involucra a Franco Colapinto y al empresario Flavio Briatore, y lo ha hecho con una contundencia que no deja espacio para interpretaciones ambiguas. El piloto británico, conocido tanto por su activismo como por su franqueza, ha salido públicamente a respaldar al joven argentino, al tiempo que ha dejado entrever prácticas oscuras en el entorno del histórico director italiano. Todo comenzó con una entrevista realizada por un medio británico especializado en automovilismo, donde Hamilton fue consultado sobre la nueva generación de pilotos y el reciente ruido en torno al nombre de Colapinto. Lejos de evadir el tema, el piloto fue tajante. Lo que ha vivido Colapinto en los últimos meses es inaceptable. No se puede permitir que en pleno 2025, un joven con talento sea marginado o saboteado por cuestiones que nada tienen que ver con su rendimiento en pista. Esto tiene que terminar. Sus palabras fueron inmediatamente reproducidas por medios internacionales, y no tardaron en generar un terremoto en la interna de Alpine, sobre todo, en la figura de Briatore. El empresario italiano, que durante décadas ha sido sinónimo de poder en la Fórmula 1, se encuentra nuevamente bajo una nube de sospechas. Su relación con Colapinto, que en su momento fue presentada como una sociedad estratégica, ha pasado a ser el foco de una controversia donde se mezclan acusaciones de sabotaje, manipulación interna y presiones políticas. Las declaraciones de Hamilton no hacen más que amplificar la atención sobre el tema, especialmente porque vienen de alguien que no acostumbra a hablar sin tener fundamentos sólidos. En círculos cercanos al británico, se comenta que él habría recibido información directa de ingenieros y miembros del equipo que habrían presenciado comportamientos irregulares por parte del entorno de Briatore. Este respaldo público no solo representa un espaldarazo para Colapinto, sino también una señal de advertencia para quienes intentan obstaculizar su camino. Hamilton, que ha vivido en carne propia episodios de discriminación y manipulación dentro del deporte, no desconoce los mecanismos ocultos que operan detrás de las decisiones oficiales. Su intervención en este caso pone el foco sobre un problema estructural. Como ciertos actores con poder económico o influencia política siguen utilizando su posición para moldear a conveniencia las trayectorias de los jóvenes talentos. En este sentido, su defensa no es solo hacia Colapinto como individuo, sino hacia un modelo de renovación generacional más justo. En paralelo, la reacción en redes sociales no se hizo esperar. Decenas de figuras del deporte, periodistas, expilotos y fanáticos comenzaron a replicar el fragmento de la entrevista de Hamilton, generando una ola de apoyo hacia Colapinto y de cuestionamientos hacia Briatore. La etiqueta #yo apoyo a Colapinto se convirtió en tendencia global en menos de 24 horas, consolidando un movimiento espontáneo que trasciende lo deportivo y que ya comienza a tomar características de campaña moral. Algunos usuarios incluso compararon el momento actual con lo ocurrido años atrás con Hamilton durante sus primeros pasos en la categoría, cuando también fue blanco de críticas disfrazadas de tecnicismos. Este primer impacto mediático ha abierto una puerta que difícilmente pueda cerrarse sin consecuencias. Lo que parecía una disputa interna en un equipo específico ha escalado a una conversación internacional sobre transparencia, igualdad de oportunidades y abuso de poder dentro del automovilismo. Y ahora, con la figura de Hamilton en el centro del debate, el caso ha ganado una legitimidad y una visibilidad que probablemente incomode a más de uno en los niveles altos de la organización del campeonato. La intervención pública de Lewis Hamilton no fue un impulso espontáneo, ni una opinión lanzada al azar por solidaridad superficial. Según fuentes cercanas a su entorno, el piloto británico venía siguiendo con atención lo que ocurría con Franco Colapinto desde hacía semanas, especialmente después de que comenzaran a circular versiones no oficiales sobre supuestos fallos inexplicables en su monoplaza y decisiones internas que claramente lo desfavorecían dentro de Alpine. Hamilton, que ha tenido una larga historia de luchas dentro y fuera de la pista, identificó rápidamente en Colapinto los signos de un patrón que él mismo vivió en su juventud, el de la deslegitimación silenciosa y progresiva de un talento emergente por parte de estructuras que se resisten a ceder poder. El detonante que lo llevó a hablar, según revelan periodistas británicos, fue una conversación privada que habría tenido con un técnico que trabajó de manera temporal en Alpine durante el primer semestre del año. En dicha charla, habrían surgido detalles extremadamente sensibles sobre ciertas decisiones tomadas dentro del equipo que habrían afectado directamente la competitividad del coche de Colapinto durante test internos.
Aunque estos datos aún no han sido confirmados de manera oficial, se trataría de registros técnicos omitidos intencionalmente en reportes, comunicaciones de radio alteradas y hasta interferencias en los procedimientos de puesta a punto del vehículo. Estas prácticas, de comprobarse, no solo pondrían en jaque la integridad del equipo, sino que también podrían tener implicancias legales. Es en este contexto que la figura de Flavio Briatore vuelve a colocarse bajo el foco. El empresario italiano, célebre por su estilo frontal y por su habilidad para moverse entre las sombras del poder, aparece una vez más vinculado a maniobras que, de ser ciertas, recuerdan a otros episodios de su trayectoria, como el escándalo del Crashgate en 2008, que le costó su exclusión temporal del campeonato. Aunque Briatore ha intentado mantener un perfil bajo desde que se reactivó el escándalo con Colapinto, su entorno más cercano ha comenzado a moverse con nerviosismo ante el crecimiento mediático del caso. Algunos allegados han intentado desacreditar a Colapinto en entrevistas informales, tildándolo de inmaduro o de manipulado por intereses externos, mientras que otros han sugerido que todo es una campaña para desestabilizar a Alpine. Pero la estrategia de desinformación no parece estar funcionando. Muy por el contrario, las palabras de Hamilton han reforzado la percepción de que el joven argentino está siendo víctima de un sistema que aún hoy opera con impunidad detrás de los discursos de modernización y diversidad. Lo más significativo es que el respaldo no ha quedado únicamente en lo simbólico. Algunos patrocinadores que acompañan a Hamilton han comenzado a mostrar interés en apoyar también a Colapinto, lo cual podría traducirse en un eventual respaldo financiero si el piloto decidiera cortar definitivamente sus lazos con Alpine. De hecho, en los pasillos del paddock ya se habla de una posible transición negociada hacia otra estructura, en caso de que la presión interna en Alpine se vuelva insostenible. Además, varios pilotos en actividad han comenzado a pronunciarse de manera indirecta. En redes sociales, nombres como Lando Norris y George Russell han compartido mensajes ambiguos que muchos interpretaron como señales de solidaridad hacia Colapinto. Aunque ninguno lo ha mencionado explícitamente, el tono general de sus publicaciones apunta a un rechazo creciente hacia los manejos turbios que, según diversos testimonios, estarían ocurriendo en ciertos equipos. La comunidad del automovilismo, tradicionalmente cerrada y reacia a tomar posturas públicas, parece estar atravesando una etapa de inflexión en la que el silencio empieza a percibirse como complicidad. En el plano institucional, Liberty Media y la Federación Internacional del Automovilismo todavía no han emitido ningún comunicado oficial, pero ya se ha confirmado que algunos miembros de sus comisiones de ética están monitoreando la situación. La presión mediática, especialmente tras las declaraciones de Hamilton, ha generado preocupación entre los altos mandos del campeonato, quienes temen que el escándalo escale al punto de poner en duda la legitimidad de las estructuras técnicas. En caso de que se confirme que existió sabotaje sistemático hacia un piloto, la repercusión no solo sería interna, podría derivar en demandas judiciales, rupturas de contratos y pérdida de patrocinadores. Así, el caso Colapinto ya no es una historia de tensiones internas en un equipo de media tabla. Es, en toda regla, una narrativa de poder, resistencia y visibilidad. Y la irrupción de Lewis Hamilton como actor clave no hace más que confirmar que lo que está en juego trasciende lo deportivo. Se trata, en última instancia, de una batalla por el alma del automovilismo contemporáneo. ¿Seguirá siendo un coto cerrado para unos pocos, o abrirá sus puertas de una vez por todas a quienes se lo ganan con talento, trabajo y dignidad? El respaldo de Lewis Hamilton hacia Franco Colapinto no solo desató un torbellino mediático, sino que también dejó completamente expuesto el rol que ha tenido Flavio Briatore dentro de Alpine, más ampliamente, en el esquema de poder que domina la Fórmula 1 desde hace décadas. El italiano, que regresó a la categoría con una supuesta función de asesor externo, había logrado reinsertarse en la esfera técnica y política con una influencia que excedía ampliamente su cargo. Hamilton lo sabía, y por eso sus declaraciones no fueron meramente una defensa a Colapinto, sino un mensaje directo a una figura que ha sabido manipular el destino de pilotos desde las sombras. Lo que para algunos era una vieja historia del pasado, para otros, incluido Hamilton, sigue siendo una amenaza activa. En la comunidad del automovilismo, muchos recuerdan cómo Briatore construyó su imperio a base de alianzas estratégicas, lealtades compradas y, sobre todo, el uso del miedo. Su papel en el caso de Nelson Piquet Jr. y la orden de estrellarse deliberadamente para favorecer a Fernando Alonso marcó un antes y un después. Aunque fue sancionado y apartado por años, supo regresar con una narrativa de redención que hoy comienza a desmoronarse. Las sospechas de sabotaje al coche de Colapinto en Barcelona no solo le devuelven al centro de la polémica, sino que, con la intervención de Hamilton, lo colocan en la posición más incómoda de su carrera reciente, la de ser señalado públicamente por un campeón mundial con credibilidad indiscutida. Lo que hasta hace unos días eran solo rumores de pasillo, ahora se transformó en una conversación global.
El testimonio de Hamilton provocó una respuesta en cadena que llevó a antiguos empleados de equipos relacionados con Briatore a compartir, de forma anónima, sus propias experiencias de presión, manipulación de datos y manejo discrecional de los intereses del equipo. Incluso algunos periodistas que habían sido presionados en años anteriores para suavizar sus coberturas sobre figuras como Alonso, ahora se animan a retomar esas historias, pero con el contexto actual como impulso para hablar. El caso de Colapinto ha servido como catalizador de una especie de catarsis colectiva en un deporte que, históricamente, ha sido hermético y cómplice con sus propias dinámicas de poder. En medio de este sismo, lo más llamativo es el silencio de Briatore. El italiano, acostumbrado a tener siempre una respuesta o una estrategia mediática, ha optado por desaparecer del foco. No ha emitido declaraciones, no ha aparecido en eventos recientes del paddock y, según fuentes del entorno de Alpine, habría evitado asistir a reuniones clave del equipo en los últimos días. Esta ausencia ha sido interpretada como una señal clara de que la situación ha escalado más de lo esperado, y que incluso dentro de la estructura de Alpine hay divisiones respecto a cómo manejar la crisis. Algunos de sus aliados históricos, como ciertos directivos de la escudería, estarían comenzando a tomar distancia de sus decisiones para proteger su propia imagen. Por su parte, Colapinto se ha mantenido en un perfil bajo, pero fuentes cercanas al piloto aseguran que ha recibido con gratitud el gesto de Hamilton y que, por primera vez en semanas, se siente verdaderamente respaldado. Aunque ha evitado dar declaraciones contundentes, su equipo de comunicación ha dejado entrever que el argentino se encuentra evaluando con sus representantes legales y deportivos cómo avanzar frente a lo que claramente considera una situación de injusticia sistemática. Incluso se baraja la posibilidad de que Colapinto, en caso de obtener pruebas concluyentes sobre el sabotaje técnico, recurra a instancias legales o solicite una investigación oficial a la Federación Internacional del Automovilismo. A nivel institucional, los movimientos son lentos pero significativos. La Federación Internacional del Automovilismo ha iniciado una auditoría interna sobre las prácticas en los equipos, y se especula que Alpine está entre los primeros objetivos. Aunque oficialmente el proceso se presenta como una revisión rutinaria, diversos medios han confirmado que la decisión fue acelerada tras las declaraciones de Hamilton y el revuelo mediático global. En este sentido, la figura del británico no solo ha servido como voz de denuncia, sino como catalizador de cambios concretos en la estructura del deporte. Lo que está ocurriendo en torno a Colapinto y Briatore trasciende el caso puntual. Por primera vez en años, una figura joven con un futuro prometedor se enfrenta cara a cara con uno de los hombres más temidos del automovilismo, y lo hace no desde la confrontación directa, sino desde la dignidad, el silencio estratégico y, ahora, con el apoyo de referentes históricos como Lewis Hamilton. La pregunta que muchos se hacen no es si Colapinto podrá seguir en Alpine, sino si esta situación provocará un punto de quiebre definitivo en la forma en que la Fórmula 1 maneja sus relaciones internas, su política de ascenso de pilotos, y la manera en que los intereses personales a menudo se anteponen al mérito y al talento. La creciente tensión entre Franco Colapinto y Flavio Briatore ha desbordado ya los límites del paddock, transformándose en un fenómeno mediático, institucional y hasta político dentro del ecosistema de la Fórmula 1. Lo que comenzó como una sospecha aislada de sabotaje ha terminado por detonar una conversación profunda sobre los abusos de poder que persisten bajo la fachada de profesionalismo y meritocracia del campeonato. Y todo esto, con la figura de Colapinto como centro involuntario de una tormenta que no deja de escalar. Lo más alarmante es que la situación, lejos de apaciguarse, se ha convertido en un tema urgente para los altos mandos del deporte, especialmente tras las declaraciones de Lewis Hamilton, que han desencadenado una reacción en cadena sin precedentes. En los últimos días, varias organizaciones internacionales han comenzado a interesarse en el caso. Transparencia Internacional, una entidad reconocida por su trabajo en la lucha contra la corrupción institucional, habría solicitado informes preliminares a la Federación Internacional del Automovilismo, buscando evaluar si existe un patrón de encubrimiento o manipulación sistemática dentro de la categoría. Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, fuentes del entorno del organismo aseguran que hay preocupación por la falta de mecanismos claros de rendición de cuentas dentro de los equipos. El caso de Colapinto ha revelado la vulnerabilidad de los pilotos jóvenes frente a estructuras cerradas, dominadas por figuras con historial polémico como Briatore, que todavía operan con impunidad en decisiones técnicas, políticas y financieras. En este contexto, también comenzaron a circular versiones sobre una investigación interna dentro de Alpine, presuntamente impulsada por presión externa de algunos de sus principales patrocinadores. Al parecer, estos socios comerciales estarían exigiendo claridad respecto al tratamiento que ha recibido Colapinto en los últimos meses, especialmente después de que varios reportes técnicos fueran filtrados a medios especializados, revelando diferencias inexplicables en los datos de telemetría entre su coche y el de su compañero de equipo.
Si bien las diferencias en configuración y pilotaje son comunes, lo inusual sería la frecuencia con la que estas inconsistencias aparecen en situaciones clave, como sesiones de prueba o test privados, y como estas fueron ignoradas por el cuerpo técnico responsable. Uno de los elementos más controversiales en esta trama es la figura de Flavio Briatore como supuesto asesor externo. Aunque oficialmente no tiene un cargo operativo dentro de Alpine, múltiples fuentes del paddock aseguran que su presencia ha sido constante, e incluso dominante, en decisiones estratégicas del equipo. Desde la asignación de recursos hasta el rol de ciertos ingenieros en los procesos de puesta a punto, Briatore habría influido en niveles que exceden su rol nominal. Esto ha generado tensiones dentro del propio equipo, donde algunos ingenieros habrían elevado quejas formales, de manera anónima, ante los directivos de la escudería, advirtiendo sobre presiones inusuales para modificar o retrasar ajustes en el coche de Colapinto. En paralelo, Colapinto ha comenzado a recibir muestras de apoyo inesperadas por parte de figuras emblemáticas del automovilismo argentino, entre ellos antiguos campeones y exdirectivos de la Asociación Argentina de Volantes. Estos referentes han iniciado una campaña informal de respaldo al piloto, señalando que lo ocurrido con él en Barcelona no puede naturalizarse como parte del negocio y advirtiendo que la manipulación de talento joven por intereses corporativos es una forma moderna de sabotaje profesional. La presión mediática argentina también ha comenzado a ejercer influencia en medios internacionales, sumando al caso una dimensión transnacional que podría comprometer aún más la posición de Alpine y de la propia federación. Pero lo más sorpresivo del escenario actual es la manera en que Colapinto ha decidido afrontar este vendaval. En lugar de ceder ante la presión, el joven piloto ha optado por fortalecerse internamente, centrándose en los entrenamientos, trabajando con su equipo personal en simuladores, y manteniendo un contacto estrecho con figuras clave del deporte que ya ven en él no solo a una promesa, sino a un símbolo de integridad. Uno de estos apoyos estratégicos ha sido, según reveló la prensa británica, el propio Toto Wolff, director de la escudería Mercedes, quien habría mantenido al menos 2 reuniones con Colapinto en las últimas semanas. Aunque el contenido de esos encuentros se mantiene en reserva, se sabe que Wolff ha sido crítico en el pasado con las influencias externas no reguladas en los equipos, y que estaría interesado en impulsar reformas más estrictas sobre el funcionamiento interno de las escuderías. La alianza tácita entre Colapinto, Hamilton y posiblemente Wolff marca un giro inesperado en el equilibrio de poder dentro de la Fórmula 1. Lo que en apariencia era un conflicto entre un piloto joven y un asesor veterano, se ha convertido en una grieta profunda dentro del sistema mismo que organiza, regula y comercializa el automovilismo de élite. Y mientras Briatore se atrinchera en el silencio, el resto del paddock comienza a preguntarse si esta vez, finalmente, se ha cruzado un límite que ya no podrá ser ignorado. Con el paso de los días, el caso de Franco Colapinto ha mutado de un escándalo técnico a una auténtica crisis estructural dentro de la Fórmula 1, en la que las antiguas redes de poder comienzan a desmoronarse frente al nuevo paradigma de transparencia que impulsan figuras como Lewis Hamilton y Toto Wolff. Mientras tanto, la posición de Flavio Briatore, históricamente blindada por su astucia política y sus conexiones, empieza a tambalearse de forma notoria. Lo que parecía imposible hasta hace pocas semanas ahora se plantea como una posibilidad real. Que uno de los hombres más influyentes y polémicos del automovilismo moderno termine completamente apartado de los espacios de decisión. La escalada de tensión llegó a tal punto que, según reportes del diario británico The Telegraph, varios integrantes del directorio de Alpine habrían solicitado una reunión de emergencia con los máximos responsables del grupo Renault, propietario de la escudería. En esa conversación, los directivos franceses habrían expresado una profunda preocupación por el impacto que está teniendo el escándalo Colapinto-Briatore en la imagen global de la marca. En palabras filtradas por un testigo del encuentro, esto ya no se trata de un asunto interno del equipo, sino de la reputación entera del grupo. Estamos enfrentando un daño reputacional que podría impactar en nuestras operaciones comerciales más allá de la Fórmula 1. Y no es para menos. Desde que el escándalo comenzó a viralizarse, se ha registrado una caída en el engagement digital de las cuentas oficiales de Alpine, con una significativa pérdida de seguidores en redes sociales y comentarios negativos vinculados al maltrato hacia Colapinto. Marcas aliadas, especialmente aquellas con estrategias orientadas al mercado joven, han manifestado su incomodidad con la continuidad de Briatore en cualquier rol del equipo. Una de ellas, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente, estaría considerando retirar su patrocinio si no se emiten explicaciones convincentes en los próximos días. Mientras tanto, Colapinto se ha convertido, sin buscarlo, en una figura de resistencia para los pilotos jóvenes que observan con preocupación cómo la política interna de los equipos puede arruinar años de trabajo y sacrificio. En una entrevista reciente, el piloto alemán David Schumacher, sobrino del 7 veces campeón del mundo, expresó su solidaridad con el argentino. Lo que le pasó a Franco puede pasarle a cualquiera de nosotros. Hoy es él, pero mañana podríamos ser nosotros.
No es justo que el talento y el esfuerzo se vean opacados por decisiones arbitrarias o por intereses que nada tienen que ver con el deporte. Estas declaraciones, compartidas ampliamente en plataformas como X y TikTok, han tenido un enorme impacto entre los aficionados más jóvenes, que empiezan a ver en Colapinto un símbolo de lucha contra las estructuras tóxicas del automovilismo. En este escenario, el silencio de Briatore se vuelve cada vez más ruidoso. Ninguna entrevista, ningún comunicado, ninguna aparición pública. Solo se sabe que abandonó temporalmente su residencia en Mónaco y que habría trasladado sus reuniones privadas a una villa en el norte de Italia, donde mantiene contacto con un grupo reducido de aliados históricos. Entre ellos se menciona a ciertos exdirectivos de Benetton y Renault que todavía conservan peso simbólico en algunas áreas del automovilismo europeo. Sin embargo, incluso ese círculo reducido comienza a fracturarse. Algunos de sus antiguos socios estarían evaluando hacer públicos documentos que comprometerían aún más su rol en Alpine y su relación con decisiones técnicas tomadas a espaldas de los ingenieros principales. A la par, la Federación Internacional del Automovilismo ha incrementado la presión sobre la escudería francesa. Aunque oficialmente sigue evitando pronunciamientos contundentes, se ha filtrado que ya existe un expediente abierto bajo el rótulo posibles interferencias externas no autorizadas en decisiones técnicas. La figura es lo suficientemente ambigua como para permitir maniobras legales por parte de Alpine, pero también lo bastante directa como para dejar claro que la situación está siendo monitoreada al más alto nivel. Algunos analistas deportivos señalan que la federación buscaría evitar una sanción que escale a lo mediático, pero no descartan medidas disciplinarias si aparecen pruebas sólidas sobre la interferencia de Briatore en detrimento de Colapinto. En este clima de desconfianza, el propio Hamilton ha vuelto a pronunciarse, esta vez a través de una publicación en su perfil oficial de Instagram. Una foto de él y Colapinto conversando en un rincón del paddock, acompañada por una frase elocuente. El respeto no se exige, se gana. El talento debe ser protegido. La imagen fue republicada por miles de seguidores y por medios internacionales, reforzando la narrativa de que el británico ha asumido un rol activo como protector del nuevo talento frente a las viejas mañas del deporte. Resulta evidente que el caso Colapinto ya no es solo el relato de un joven piloto frustrado por decisiones cuestionables. Es la historia de un sistema que está siendo obligado a mirarse al espejo, de una generación que ya no tolera la manipulación disfrazada de estrategia, y de un deporte que debe decidir entre seguir permitiendo la impunidad de los poderosos o iniciar un verdadero proceso de limpieza institucional. La próxima reacción será clave. Porque si Briatore no responde, si Alpine no da explicaciones y si la federación no actúa, el mensaje será claro. En la Fórmula 1, el talento todavía puede ser sacrificado en nombre del poder. Las últimas horas han sido decisivas. La presión mediática sobre Flavio Briatore y la escudería Alpine ha alcanzado un punto de inflexión, y mientras tanto, Franco Colapinto continúa en el centro de un huracán político y deportivo que ya ha trascendido las fronteras de la Fórmula 1. El silencio de Briatore, que hasta ahora había sido su estrategia habitual frente a las polémicas, comienza a debilitarse ante una nueva amenaza: la revelación de documentos internos que, según fuentes cercanas a un grupo de ingenieros disidentes dentro de Alpine, demostrarían que se tomaron decisiones técnicas con el objetivo específico de limitar el rendimiento del coche asignado a Colapinto durante las pruebas en Barcelona. Estos documentos habrían sido recopilados a lo largo de varias semanas y contendrían capturas de correos electrónicos, reportes técnicos alterados y grabaciones de reuniones privadas. En uno de esos intercambios, se menciona directamente la intervención de un asesor externo con experiencia previa en Renault, una descripción que, sin nombrarlo explícitamente, apunta de manera inequívoca a Briatore. Aunque el contenido aún no ha sido publicado en su totalidad, el hecho de que periodistas de medios como Automotor Sport y Motorsport Italia hayan comenzado a referirse a estos informes como la evidencia definitiva anticipa un posible estallido de proporciones históricas. La escudería Alpine, por su parte, ha entrado en una fase de crisis institucional. Las primeras medidas tomadas por la dirección incluyen una auditoría interna sobre los procedimientos técnicos de los últimos meses y la reubicación temporal de varios mecánicos e ingenieros vinculados a los vehículos de Colapinto. Esta decisión no solo confirma que hay preocupación genuina dentro del equipo, sino que sugiere que Alpine estaría tratando de evitar que la Federación Internacional del Automovilismo imponga sanciones más severas. El temor a una intervención externa, sumado a la presión de los patrocinadores, ha provocado una parálisis en la estrategia de comunicación de la escudería, que ahora se ve forzada a tomar decisiones bajo la lupa pública. En este escenario, la figura de Toto Wolff ha tomado un protagonismo inesperado. Según reportes recientes del diario L'Équipe, el director de Mercedes habría ofrecido a Colapinto acceso completo a sus simuladores para que el piloto argentino pudiera entrenarse en un entorno técnicamente justo. Este gesto, que no tiene precedentes entre escuderías rivales, fue interpretado por muchos como una señal directa hacia la federación.
Si los equipos tradicionales no pueden garantizar la equidad en el trato de sus pilotos, otros asumirán esa responsabilidad. La acción de Wolff también refuerza la idea de que Mercedes ya ve en Colapinto a un piloto potencial para su futuro, algo que ha puesto aún más nerviosos a ciertos sectores dentro de Alpine, temerosos de perder un talento que podría brillar bajo otro escudo. Otro que no ha permanecido en silencio es Sebastián Vettel, quien durante un foro internacional sobre sostenibilidad en el deporte celebrado en Estocolmo fue consultado por el caso Colapinto. Su respuesta fue tajante: si permitimos que los mismos nombres sigan manipulando a los equipos desde las sombras, no estamos evolucionando como deporte, estamos retrocediendo. Las palabras del alemán fueron ampliamente difundidas por medios europeos y volvieron a colocar en el centro del debate el rol que ciertas figuras, como Briatore, siguen desempeñando sin rendir cuentas a nadie. En muchos sentidos, el conflicto ha dejado de ser entre personas y ha pasado a ser entre modelos de gestión, el antiguo, opaco, basado en contactos y favores, y uno nuevo, donde el mérito y la transparencia exigen ser la norma. En paralelo, Colapinto ha optado por mantenerse firme, trabajando con su entorno cercano y evitando hacer declaraciones explosivas. Según allegados al piloto, su familia ha sido clave en contener la presión emocional, especialmente en un momento en el que su imagen pública crece de forma exponencial. Desde Argentina, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera publicó un comunicado en su apoyo, en el que destacan su trayectoria intachable, dedicación absoluta y compromiso con los valores del deporte. Estas muestras de respaldo están ayudando a equilibrar el impacto psicológico de una situación que, en otras circunstancias, podría haber terminado con la carrera de un joven piloto sin respaldo. La situación de Briatore, en cambio, se ha tornado más precaria que nunca. La Federación ha convocado una reunión especial para el próximo lunes, en la que se abordará específicamente el rol de asesores externos en el funcionamiento técnico de las escuderías. Aunque no se espera una resolución inmediata, el solo hecho de que se trate el tema en un encuentro de alto nivel ya indica que el caso Colapinto ha encendido alarmas institucionales. Algunos observadores creen que esta reunión podría ser el preámbulo para una reforma profunda en el reglamento, que limite de forma tajante la influencia de personajes como Briatore y proteja el desarrollo profesional de los jóvenes talentos. El próximo movimiento será crucial. Cada decisión tomada a partir de ahora tendrá consecuencias no solo para los protagonistas del caso, sino también para la credibilidad del campeonato. Si Colapinto logra resistir y consolidarse, habrá marcado un hito. Si por el contrario, la maquinaria política logra aplastarlo, quedará demostrado que en la Fórmula 1 todavía hay batallas que se libran fuera de la pista, y que muchas veces son esas, las que definen una carrera. A esta altura, la figura de Franco Colapinto ha superado el marco habitual del automovilismo y se ha transformado en un fenómeno mediático y cultural. No solo se habla de él en los canales especializados, sino también en medios generalistas de países tan disímiles como Japón, España, Estados Unidos y su Argentina natal, donde se ha convertido en una especie de símbolo nacional de lucha contra la injusticia deportiva. Este cambio no es menor. Por primera vez en años, un piloto joven, sin victorias resonantes aún, ha logrado instalarse como un actor clave en el debate sobre el futuro del deporte, desplazando incluso a veteranos consagrados. La presión social se ha traducido en acciones concretas. Fanáticos de todo el mundo han organizado campañas digitales para exigir a la Federación Internacional del Automovilismo que investigue a fondo lo sucedido en Barcelona. Una de ellas, titulada Almohadilla Justicia para Colapinto, acumuló más de 1 millón de firmas en tan solo 48 horas, convirtiéndose en una de las peticiones más virales en la historia del deporte motor. El eco de este movimiento ha alcanzado los pasillos de poder. Altos cargos del Comité Ejecutivo de la Federación, según se filtró, ya estarían evaluando la designación de un observador independiente que supervise los procesos internos de Alpine. En paralelo, ha surgido una figura inesperada que podría acelerar la caída de Flavio Briatore, un exingeniero de Renault, hoy retirado del automovilismo, que habría entregado documentación adicional al equipo legal de Colapinto. Este material incluiría comunicaciones privadas, anotaciones de reuniones y registros de acceso a sistemas informáticos internos, que confirmarían la injerencia directa de Briatore en el entorno técnico de Alpine. Aunque su identidad no ha sido revelada por razones de seguridad, ya se sabe que cuenta con protección legal y que ha sido puesto en contacto con representantes de la Federación. La situación se agrava para Briatore por un motivo más profundo: el cambio de época. Ya no se trata únicamente de que el italiano haya cometido irregularidades técnicas. Se trata de que representa un modelo de gestión que gran parte del paddock quiere dejar atrás. La llegada de nuevas generaciones de dirigentes, más abiertos, con mentalidad corporativa y conciencia social, ha comenzado a chocar frontalmente con los viejos métodos del control por intimidación, el amiguismo y las decisiones tomadas en reservados de lujo en Mónaco o Milán. En ese contexto, Briatore se ve cada vez más como un símbolo anacrónico, una figura del pasado que ya no encaja en el relato que la Fórmula 1 quiere construir hacia el futuro.
Por su parte, Colapinto ha recibido una nueva muestra de respaldo internacional. El reconocido piloto español Fernando Alonso, que ha trabajado con Briatore en el pasado, sorprendió al manifestar su apoyo al argentino durante una entrevista radial en Madrid. Sin nombrar directamente a su antiguo mentor, Alonso dejó en claro su posición. Los jóvenes necesitan tener la certeza de que si hacen las cosas bien, se les abrirán las puertas. No se puede tolerar que el talento se vea bloqueado por cuestiones políticas o personales. Hay que proteger a los que vienen detrás. Las palabras del bicampeón fueron interpretadas por muchos como una crítica velada pero poderosa a Briatore, y marcaron otro punto de inflexión en la caída de su red de respaldo. En el plano jurídico, los asesores de Colapinto habrían iniciado una consulta formal para explorar si es posible accionar legalmente contra Alpine por perjuicios profesionales. Si bien esta vía sería compleja y podría arrastrarse durante años, su sola existencia ya representa un aviso de que el caso podría escalar mucho más allá de lo estrictamente deportivo. Algunos abogados especializados en derecho deportivo, como el italiano Alessandro Ferrari, sin vínculo con la escudería, señalaron que si se comprueba que hubo sabotaje deliberado, Alpine podría enfrentar multas millonarias y sanciones en su estructura interna. Mientras todo esto ocurre, la figura de Lewis Hamilton sigue ejerciendo un efecto estabilizador en la narrativa. No solo ha mantenido sus mensajes de apoyo a Colapinto, sino que ha comenzado a reunirse con otros pilotos para promover la creación de un comité independiente de representación de deportistas dentro de la federación. La idea es establecer un organismo que funcione como mediador en conflictos entre pilotos y escuderías, y que tenga la potestad de intervenir si se detectan abusos de poder o manipulaciones estructurales. Esta propuesta, que cuenta también con el respaldo de Sebastián Vettel y otros referentes, podría ser una de las grandes transformaciones institucionales impulsadas como consecuencia directa del caso Colapinto. Cada vez es más evidente que no se trata solo de una disputa entre dos nombres propios. Lo que está ocurriendo tiene el potencial de modificar las reglas del juego, de abrir nuevas instancias de justicia deportiva y de limpiar estructuras históricamente impermeables al escrutinio externo. Y en el centro de esa transformación está un joven piloto argentino que se negó a callar, y un sistema que ahora se ve obligado a escucharlo. El efecto dominó del caso Colapinto ya es imposible de frenar. Lo que comenzó como una sospecha aislada sobre un posible sabotaje técnico durante una jornada de pruebas en Barcelona, ha terminado por detonar una auténtica crisis institucional dentro de la escudería Alpine y una tormenta de proporciones continentales en la cúpula política de la Fórmula 1. Pero si algo ha quedado claro a lo largo de estos días convulsionados, es que la figura de Franco Colapinto ha trascendido la categoría de piloto promesa. Ahora es un símbolo de resistencia y transparencia frente a las estructuras opacas que durante décadas dominaron el deporte. Los últimos informes que han surgido desde Inglaterra, en medios como The Telegraph y Sky Sports F1, indican que directivos de alto rango dentro de la Federación Internacional del Automovilismo están considerando convocar a una sesión de emergencia con los principales equipos, con el objetivo de revisar el papel que pueden tener ciertos asesores informales en la toma de decisiones técnicas. Esto apunta directamente a la figura de Flavio Briatore, cuya influencia, aunque en las sombras, ha sido reconocida incluso por antiguos miembros de Renault y Lotus, donde su participación generó tensiones internas similares a las que ahora sacuden a Alpine. Sin embargo, lo más revelador de las últimas horas no ha sido una filtración técnica, ni un movimiento institucional, sino la actitud de Colapinto. En un contexto donde la mayoría de los pilotos optaría por replegarse, seguir órdenes y proteger su lugar en el equipo, Colapinto ha decidido seguir hablando, pero sin caer en provocaciones. En su más reciente aparición pública, durante un evento benéfico organizado en París, el piloto argentino volvió a referirse al tema sin necesidad de usar nombres. El automovilismo me enseñó que no siempre gana el que llega primero, a veces gana el que se mantiene fiel a sí mismo, incluso cuando eso le cuesta todo. La frase, replicada por cientos de periodistas y analistas, fue interpretada como una declaración de principios que contrasta brutalmente con la lógica de favores, presiones y manipulación que históricamente ha caracterizado al paddock. Del lado de Briatore, el silencio empieza a quebrarse. Fuentes cercanas al entorno del empresario italiano filtraron a medios afines que se encuentra profundamente afectado por el modo en que se ha tergiversado su rol, y que estaría dispuesto a reconsiderar su presencia en el entorno de Alpine si eso ayuda a calmar el clima de tensión. No se trata de un reconocimiento de culpa, pero sí de un giro retórico significativo. Por primera vez en años, Briatore deja entrever que su nombre podría convertirse en un obstáculo más que en un activo para los equipos con los que colabora. Esto ha generado un efecto inmediato dentro del paddock. Varios patrocinadores de Alpine han solicitado reuniones extraordinarias con la directiva para evaluar el futuro del equipo en términos de imagen y responsabilidad ética. Mientras tanto, desde Alemania, Toto Wolff ha seguido ampliando su respaldo a Colapinto. Según fuentes internas de Mercedes, el equipo habría ofrecido un asiento de prueba de cara al segundo semestre del año,
no como gesto político, sino como reconocimiento al desempeño técnico y profesional del argentino. Esta propuesta, de concretarse, pondría a Colapinto frente a una decisión crucial: mantenerse dentro de una escudería que lo ha vulnerado, o dar el salto hacia un entorno nuevo que le promete condiciones más equitativas. A nivel simbólico, el gesto de Mercedes también representaría una ruptura total con las prácticas del pasado, un mensaje claro a la comunidad del automovilismo de que el talento no puede ser rehén de estrategias internas. Pero lo que más preocupa en este momento a las altas esferas de la Fórmula 1 es el precedente que este caso puede dejar. Si se confirma que una figura externa, sin rol oficial ni fiscalización, fue capaz de interferir en el rendimiento de un coche para perjudicar a un piloto, entonces se abre la puerta a una revisión completa de los códigos éticos y reglamentarios que rigen la competición. No se trata solo de proteger a Colapinto, sino de asegurar que ningún piloto, sin importar su nacionalidad, apellido o apoyo económico, vuelva a ser objeto de represalias internas por conflictos políticos o personales. A todo esto se suma una presión popular inédita. La comunidad de fanáticos ha dejado en claro que ya no está dispuesta a aceptar silencios institucionales ni respuestas ambiguas. Las redes sociales han convertido al caso Colapinto en una causa global, donde miles de personas exigen explicaciones y, sobre todo, consecuencias. Lo que está en juego no es solo la carrera de un joven piloto, sino la credibilidad del deporte en su conjunto. Y en tiempos donde la imagen pública lo es todo, la Fórmula 1 no puede darse el lujo de mirar para otro lado. Así, con cada declaración, con cada documento filtrado, con cada palabra que pronuncian los protagonistas, se escribe un nuevo capítulo en esta historia que ya ha dejado de ser una anécdota y se ha convertido en una advertencia. La era de los pactos en las sombras, de los arreglos invisibles y de las carreras decididas antes de empezar, está siendo desafiada por una nueva generación que exige transparencia, respeto y justicia. Y en ese nuevo tablero, Franco Colapinto no solo ha logrado mantenerse en pie, se ha convertido en el rostro de un cambio inevitable.